los aprendizajes que nos dejó la pandemia fue la importancia de asegurar el acceso a vacunas para la población. Carlos Fürhop y Felipe Tapia, exalumnos de la Universidad Santa María, se conocieron justamente cuando el mundo enfrentaba los estragos del COVID-19. Ambos radicados en Alemania en ese momento fueron parte de la rápida respuesta de la ciencia para proteger la vida de las personas. Hoy están en Chile impulsando desde Valdivia la implementación de un laboratorio experimental de producción de vacunas. Carlos, coméntanos de qué se trata este proyecto que implica la construcción de un laboratorio experimental de producción de vacunas y explícanos específicamente qué significa esto de experimental en el proyecto. Y la idea es tener un laboratorio donde podamos producir una vacuna que sea candidata y experimental en el sentido de que pase hasta la etapa preclínica donde solamente se va a llegar a probar en animales y no es para uso humano. Y hay una implementación, me imagino, de un espacio donde van a tener que implementar equipos, no sé. Sí, exacto. Estamos en esa etapa en que ya hemos hecho la compra grande de los equipos. Tenemos los equipos, digamos, en un espacio, pero estamos en el proceso de la instalación y la habilitación de los espacios de manera que se pueda usar como un laboratorio como tal. ¿Cuáles son los objetivos científicos y, por otro lado, los objetivos académicos que tiene este proyecto? Mira, el objetivo científico es, como te comentaba antes, la instalación de este laboratorio y lograr producir un vial que se llama, o un producto que se va a desarrollar la vacuna a partir de eso, que es al final del proceso, y dentro de eso hay dos desafíos grandes. Uno está la parte del cultivo celular, porque es una vacuna basada en cultivos celulares, cosa que no es muy común. Y lo otro es la parte de ingeniería y la parte del proceso de automatización, del control y la medida y cómo se mide el proceso. Hay parte de sensor involucrado, identificación de sistemas y sobre todo la parte de control es importante decirlo porque no hay mucha aplicación en control a estos procesos, es más bien empírico. Y los objetivos académicos, porque entiendo que también hay una parte importante de formar a personas en este tema. Sí, claro, como bien saben, en Chile ya no se producen vacunas desde hace mucho tiempo, entonces la idea es volver a tener estas capacidades, por eso una parte del aporte del laboratorio, partir por ahí y formar capital humano que sepan de cómo se produce la vacuna desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? ¿Y estudiantes de qué áreas participan en el proyecto? Están participando de momento estudiantes de la Ingeniería Civil Electrónica y también, bueno, esperemos que también se unan personas también que trabajan en la parte de farmacia, química de farmacia y veterinarias que ellos también trabajan en esta área y que les interesa ver cómo es el proceso, porque ellos participan desde otro, digamos, de otro ámbito en el proceso de producción de vacunas, que tiene como 3 etapas, ¿no? ¿Y hay algún antecedente en la historia de nuestro país que esté asociado con la producción de vacunas? Y por otro lado, volviendo al presente, ¿se habla hoy de este tema en la comunidad científica nacional? Sí, mira, para la primera parte de la pregunta, en Chile se hicieron vacunas hasta el año 2005 y tiene antecedentes mucho más atrás, digamos, casi 100 años atrás, donde Chile producía vacunas para antirrábica, fue uno de los primeros países. En el año 1887, en Chile se fabricó una vacuna antirrábica y también una contra la viruela en el Instituto de Vacuna Animal. La producción local aumentó con la creación del Instituto Bacteriológico en 1939, incluyendo prevención contra la escarlatina, la tuberculosis y versiones avanzadas de la vacuna antivariólica, que en 1978 contribuyó a la erradicación de la viruela. Un nuevo avance se produjo en 1954. Los médicos Eduardo Fuenzalida y Raúl Palacios desarrollaron con un nuevo método una vacuna antirrábica que incluso fue exportada. En los años 70, el Instituto Bacteriológico pasa a denominarse Instituto de Salud Pública y no se introducen nuevas vacunas. Comenzaba así el declive de la inversión en tecnología que hiciera sostenible la producción nacional, que finalizó en 2005. Y la idea es volver a recuperar esas capacidades y por eso partir con un laboratorio experimental donde partamos formando, como te contaba, este capital humano. Y en Chile sí, hay gente tan preocupada, uno lo ve, hay cosas, uno está viendo del gobierno, de que hay preocupación de poder de nuevo recuperar estas capacidades. La experiencia internacional traída a Chile por Carlos y Felipe comienza a materializarse en la implementación de este espacio, donde se proyecta el estudio de un tipo de producción de vacunas que podría tener importantes ventajas para nuestro país.
Felipe, estamos en el Laboratorio Experimental de Producción de Vacunas, que está en plena habilitación. Cuéntanos qué se necesita para implementar un laboratorio como este y comenzar a investigar. Bueno, lo primero es equipo de última tecnología en un área específica de la biotecnología que se llama de cultivo celular animal. Los obtuvimos en su gran parte desde fuera del país. Los tuvimos que comprar afuera, hacer la importación de los equipos. En particular, algunos equipos más específicos en la línea de analítica se necesitan traer de fuera. También los bioreactores son parte importante que están aquí. Y una de las cosas que entiendo van a investigar acá es algo que se denomina producción continua de vacunas. Explícanos de qué se trata esto. Sí, la producción continua es una línea de desarrollo que la iniciamos en Alemania nosotros, nuestro grupo, donde yo trabajaba, que bueno, la retomamos más bien de algunos esfuerzos que se hicieron hace casi 70, 80 años, en etapas muy tempranas del desarrollo de la biotecnología. En los años 50 en Europa y en Estados Unidos había un interés por explorar ciertas formas de producir vacunas. Yo entré a tomar esa línea de desarrollo como ingeniero químico, y lo que tienen los procesos continuos tiene una ventaja desde el costo de producción de las vacunas. Hoy día las vacunas se hacen con una tecnología que se llama batch o por lotes, que es la tecnología que utilizan todos los productores de vacunas en el mundo. El impacto de modificar la línea de producción de batch a continuo es tal que permitiría reducir las plantas de producción a la mitad o incluso a menos del tamaño, y la inversión inicial que se requiere para esas plantas también. Se habla de, hoy día una planta puede costar $100 millones, y al transformarla en una planta continua, la inversión puede que ya no sea 100, puede que sea 10, puede que sea $15 millones, y obviamente eso es mucho más conveniente para cualquiera, incluso para países pequeños que estén interesados en producir vacunas. Felipe, yo te entrevisté en el año 2020, cuando estábamos en plena pandemia por el COVID-19. Tú en ese tiempo estabas en Alemania, justamente en el Instituto Max Planck, y fuiste parte del desarrollo de una vacuna. Entonces quiero preguntarte, un poco entendiendo el contexto en el que estamos ahora, ¿no? Ustedes acá en Valdivia desarrollando este proyecto. ¿Crees que esta experiencia marcó tu carrera de alguna manera? ¿Estar en ese momento en la pandemia desarrollando este tipo de tecnología? La hipótesis de existencia de nuestro grupo era precisamente que en el caso de que hayan pandemias no hay capacidad suficiente de producción de vacunas. Eso es lo que nos daba la motivación para existir allá en Alemania. Yo era parte de ese grupo y claro que nos marcó. Me marcó a mí, nos marcó a todos los que trabajábamos en ese grupo, porque teníamos no sé si la ventaja, no sé si la dicha o no, de ser los pocos en Europa y quizá en el mundo que se dedicaba a producir a lo que nosotros nos dedicamos, que era producción, desarrollo de procesos más eficientes de manufactura de vacunas. Y por supuesto que nos marcó, porque eso implicó que de un día para otro pasáramos de ser simple investigadores a gente que nos contactaban de todas partes del mundo, de España, de Perú, de Chile, de Francia, de misma Alemania, me llamaban desde Estados Unidos, cadenas de entrevistas de la BBC de Londres, cosas que uno no espera justamente por algo que uno hacía por simple amor a la ciencia, digamos, y por simple curiosidad. El primer caso de COVID-19 en Chile fue detectado el 3 de marzo de 2020. En diciembre de ese año arribaron a nuestro país los 2 primeros cargamentos de vacunas, con un total de 21.450 dosis. Posteriormente, Chile se uniría al Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, un mecanismo mundial de adquisición colectiva que le aseguraba a los países participantes un acceso justo y equitativo a través de un marco de asignación elaborado por la Organización Mundial de la Salud. En febrero de 2021, a tan solo un año del inicio de la pandemia en Chile, ya se había inmunizado a más de 53.000 funcionarios del área asistencial y se anunciaba el inicio del proceso de vacunación masiva en el país. ¿Cuáles podrían ser las razones por las que es importante que un país, por ejemplo, como Chile, se adelante en esta línea científica y pueda llegar en algún momento a producir sus propias vacunas?
Bueno, es importante en primer lugar por un tema de salud pública, porque el riesgo de pandemia es real. Chile es un país abierto al mundo y por lo tanto las vacunas tienen que verse como un seguro de salud para la población nacional. Esto puede ocurrir en cualquier momento. En el mundo casi el 90% de los países no tienen capacidad de producción local, pero esa producción local no tiene que ser necesariamente por tema de costos, por lo caro que es producir estas vacunas, no tiene que ser una producción masiva para toda la población, puede ser estratégica, que es lo que nosotros tratamos de plantear con este laboratorio que estamos montando acá, porque ¿qué importa en el caso de una pandemia? Que funcione el sistema de salud, por ejemplo, que hayan algunas vacunas para todo lo que es el espectro de médicos, de enfermeras, de paramédicos, para la fuerza policial, etcétera, para que el Estado funcione a un nivel mínimo. Tiene que haber cierta producción para posiciones claves hasta que, digamos, la situación se normalice. Y también hay otro aspecto que es la soberanía del país misma, porque en el caso del COVID-19 Chile lo tuvo bastante bien, porque recibimos vacunas bastante rápido. Pero cuando un país no tiene el acceso, no tiene la producción y se encuentra en una situación de ese tipo, empiezan problemas de otro tipo. O sea, las vacunas pasan a ser una moneda de cambio, ¿no? para los países, y por lo tanto eso es algo que tampoco puede ocurrir para un país como Chile en el futuro. Luego de desarrollar gran parte de sus trayectorias en el extranjero, la impronta Sansana sigue muy presente en la vida de ambos profesionales, un pilar para avanzar en el desafío que se han planteado, tal como en la época en que fueran estudiantes. ¿Ya? Entrevista Felipe Tapia, Entrevista bloque 3, Carlos Furo, toma bloque 1. 3, toma 1. Luego de haber terminado mi carrera de Ingeniería Civil Electrónica en la Universidad de Santa María, continué estudios de posgrados en microsistemas y nanotecnología en Alemania, en la Universidad de Kaiserslautern, en donde mi especialicé fue aplicación a la biología, digamos, al cuerpo humano, sensores aplicados al cuerpo humano. Y después de eso, hice un doctorado en física experimental, en un desarrollo de un sensor para detección de patógenos, especialmente virus. Estaba basado en microfibras y nanofibras de polímeros. Trabajé mucho tiempo también en caracterización de nanoestructuras con tecnología avanzada de microscopio de fuerza atómica. Yo soy ingeniero civil químico, egresé el año 2008, tuve un proceso de titulación hasta el año 2010 aproximadamente. Estuve ahí trabajando en investigación en el Centro de Biotecnología. Tenía 26 años, creo, tomé la decisión de irme inmediatamente a Alemania a especializarme. Entonces entré a especializarme en una maestría en la Universidad de Erlangen-Nuremberg. Estuve 2 años especializándome en ingeniería de tejidos. Se me abrieron las opciones y me fui al Instituto Max Planck a hacerme un doctorado en biotecnología, donde apliqué lo que aprendí antes, que era cultivo celular, ingeniería de tejidos, a la producción de vacunas. Entonces ahí estuve haciendo el doctorado, después hice un postdoctorado, después fui líder de grupo y abrí una empresa, tenía un startup que se llamaba Contivir, que nosotros desarrollábamos tecnología de producción continua para vacunas antes de la pandemia. La formación que me entregó la universidad es de un alto grado de conocimiento, de exigencia que a uno lo llevó a que no hay nada que no se pueda, digamos, resolver, que no se puede hacer, en donde uno siempre se sentía bien preparado, dado que la formación fue muy de excelencia en la universidad, y destacar también en la calidad humana de los profesores, que en este caso fue el departamento de electrónica, en que cada profesor siempre estaba muy preocupado o estaba trabajando del quehacer de los estudiantes también, no solamente de la parte académica, sino personal. Y eso siempre ayudó mucho a que uno estuviera a gusto. A mí lo primero que me marcó como joven estudiante de 18 años, salido de la región, fue la rigurosidad que
que se impartía en la universidad, el nivel académico era muy alto. Después estuve fuera, estuve en Alemania y yo puedo confirmar que el nivel académico de la Universidad de Santa María era de primer nivel y la perseverancia fue algo que la verdad es que yo aprendí en la Universidad de Santa María. Quizás lo traía un poco de antes, pero la Santa María lo desarrollé bastante bien y después me sirvió para adelante. Las cosas hay que hacerlas bien y si se puede un poquito más allá de bien, mucho mejor. Sí, la motivación de ir al extranjero fue de conocer otras experiencias, de saber de cosas que, claro, tal vez no teníamos acá en el país desarrolladas. Y eso me llevó, claro, a hacer microsistemas, lo cual no tenemos, que yo lo vi desde el punto de vista de la ingeniería. Aparte que Alemania te exige de aprender el alemán, también tienes que el inglés. Entonces era un doble desafío, aparte del mismo estudio, estar siempre reforzando y estudiando tanto el inglés como el alemán para desarrollarte, digamos, allá en el país. En algunas áreas, especialmente lo que es biotecnología, siempre supe que especialmente en la bioingeniería el desarrollo está principalmente afuera. Los doctorados en Alemania son muy de independencia. Tú eres la persona que quiere ser doctor y tú tienes que esforzarte personalmente en aprender y tienes que demostrarlo haciendo publicaciones de alto nivel. Felipe y Carlos están convencidos de que en Chile se pueden lograr grandes cosas en el área de la biotecnología. Ellos están dando pasos concretos, hoy en el trabajo experimental, pero proyectando lo que podría significar abrir una nueva era en la producción de vacunas en nuestro país.